La primera voz que se rompió no fue la suya, fue la de un niño. Un grito seco, confundido, perdido entre el murmullo viscoso de adultos con los ojos llenos de hambre. Luego vino el sonido que ella sí sintió, el chirrido del cuero al tensarse, la cuerda apretando sus muñecas por tercera vez. Valeria Cárdenas estaba de pie sobre una tarima improvisada, con la cara agachada, intentando cubrir su vientre abultado con un pedazo de rebozo que apestaba a polvo, sudor y desesperación. 23 años. 6 meses de embarazo. Buenas manos para la cocina, gritó el subastador, escupiendo las palabras como si fueran monedas oxidadas. Las risas eran bajas, pero cortantes. Los ojos, muchos de ellos, eran cuchillos. Valeria no miraba a nadie. Fijaba los ojos en las grietas de la madera bajo sus pies descalzos. Sus labios se movían sin emitir sonido. Oraba, tal vez para que su hijo naciera muerto, y no en un mundo como este. 3 semanas atrás, tenía un jardín con romero y albahaca. Tenía una casita blanca que olía a pan recién horneado. Tenía un marido que perdía en las cartas, sí, pero que aún decía que la amaba, hasta que perdió la última mano. El cuerpo de Tomás fue encontrado detrás de la cantina, con una deuda escrita a cuchillo en el pecho. Y entonces vinieron por todo. El banco, el dueño del burdel, incluso el sacerdote. Y cuando ya no quedaban más cosas por vender, vinieron por ella. Un bien transferible, una propiedad reproductiva, una cifra para cubrir una deuda. La primera puja fue de 5 pesos. 10, gritó otro. 15, y luego, como una epidemia, 20, 25, 30. Cada número era una celda diferente, una jaula más oscura que la anterior. Algunos rostros eran conocidos. El carnicero que siempre la miraba demasiado, el capataz que rompía hombres con tal de exprimir más trabajo, el dueño del burdel que nunca dejaba de sonreír. A los 35, el aire se volvió denso. A los 40, la respiración de Valeria se volvió errática. A los 45, el bebé pateó fuerte. Ella bajó la mano con dulzura hacia su vientre, cerrando los ojos, como si el contacto pudiera protegerlo del veneno del mundo. La madera crujió bajo sus pies. El sudor bajaba por su espalda. El subastador alzó el martillo. 1 vez, 2 ve. 100. El grito no vino del frente, vino de atrás, de más allá de los postes donde empezaba la sombra. Todos se voltearon al mismo tiempo. El subastador se quedó con la boca abierta, su martillo detenido en el aire. Valeria levantó la cabeza. Algo en su interior la obligó a mirar. Un hombre de abrigo largo, café, cubierto de polvo. Un sombrero le tapaba parte del rostro. Las botas gastadas pero bien plantadas. Un brazo apoyado en un poste de madera. Y una voz que ella había escuchado una vez bajo un naranjo, cuando aún creía en el amor. 100 pesos, repitió el hombre, como si cada sílaba fuera una sentencia. El murmullo fue inmediato. 100 pesos no era dinero. Era poder, era desafío. 125, vociferó el capataz, su rostro rojo de rabia. El extraño ni se inmutó. 200. Silencio, inmediato, sagrado, como si la palabra hubiera sido pronunciada en una iglesia profanada. Valeria sintió que el mundo se detenía, no por esperanza, no aún, era miedo. ¿Quién pagaría tanto por una mujer embarazada? ¿Y por qué? El capataz apretó los puños, dio un paso hacia el hombre. El aire se tensó, pero antes de que se pudiera desatar la tormenta, el subastador gritó: 1 vez, 2, vendida, al caballero del fondo. El martillo bajó como si hubiera sido un disparo, y en ese instante el desconocido caminó hacia la tarima. Cada paso que daba era una pregunta sin respuesta, hasta que ella lo vio, el rostro debajo del sombrero, las arrugas nuevas, la barba que antes no existía, pero los ojos eran los mismos. No puede ser, susurró Valeria. Santiago Mendoza.
el niño que la había amado cuando nadie más lo hacía. El muchacho que prometió regresar, el que desapareció 15 años atrás después de que su padre fuera arruinado por una traición, el que se fue con nada, pero ahora estaba ahí, con 200 pesos en la mano y algo más en la mirada, algo que asustaba incluso más que el resto. Santiago subió a la tarima, le tendió la mano. Valeria dudó, y entonces, como una puñalada en la espalda del momento, se escucharon cascos de caballos. 5. No eran del pueblo, venían uniformados, armados, decididos. El sheriff Nicolás Barragán venía al frente, su placa brillando como una amenaza. Santiago no bajó la mano, pero su rostro endureció, y Valeria supo, sin entender cómo, que la verdadera subasta apenas comenzaba. El sheriff Barragán desmontó despacio, como si el silencio que lo rodeaba fuera suyo por derecho. La gente se apartaba sin que él dijera una palabra. Su sombrero blanco tenía una mancha oscura en el ala izquierda. Sangre vieja. No era adorno. Santiago bajó lentamente la mano, pero no se movió. Estaba entre Valeria y los hombres armados. Su cuerpo, aunque delgado, parecía anclado al suelo. «Vaya, vaya», dijo el sheriff, con voz aceitosa. «Una mañana agitada, y yo sin mi café». Los 3 agentes que lo acompañaban no hablaban, solo observaban, las manos cerca de sus revólveres. «Esta mujer fue vendida legalmente», intervino el capataz, ahora con una sonrisa torcida. «Y ese forastero entorpeció la transacción». Santiago no lo miró, solo habló, sin levantar la voz. «Pagué lo que pedían, no hay crimen en eso». Barragán ladeó la cabeza, evaluando. Tenía ojos que no parpadeaban. «Tal vez, pero uno no aparece con 200 pesos en efectivo en este pueblo sin levantar sospechas». «¿De dónde sacó ese dinero, señor?» «Mendoza», respondió Santiago. «Santiago Mendoza». Un silencio denso cayó sobre la plaza. Ese apellido, algunos lo recordaban, otros fingieron no hacerlo. Barragán lo conocía, y no le gustó escucharlo. «¿Mendoza, dices?», repitió con tono seco. «¿Como en Mendoza, el rancho? ¿Mendoza, el viejo que murió endeudado y abandonado?» «Mendoza, el hijo que regresó», dijo Santiago sin moverse. Valeria sentía su corazón en la garganta. No entendía aún lo que estaba ocurriendo, pero sí entendía esto. Los hombres que rodeaban a Santiago no lo miraban como a un campesino, lo miraban como a una amenaza. El sheriff dio un paso hacia él. «¿Y qué te trae de vuelta, muchacho? ¿El amor por las tierras que nunca fueron tuyas?» Santiago se metió la mano en el abrigo lentamente. El gesto hizo que 2 agentes se tensaran, pero él solo sacó un papel doblado. Lo extendió hacia Barragán. «Esto». El sheriff lo tomó. Lo abrió. Valeria no podía ver el contenido. Solo vio cómo la expresión de Barragán se transformó. Primero fue duda, luego sorpresa, y finalmente, temor. El papel tembló en sus dedos curtidos. Lo volvió a doblar sin decir una palabra y se lo devolvió a Santiago. «No sabía», murmuró el sheriff. «Ahora sabes». El capataz se acercó, furioso. «¿Qué hay en ese maldito papel?» Barragán no respondió. Solo dijo, casi en voz baja: «Señor Mendoza, disculpe el malentendido. Es libre de marcharse con la mujer». El capataz se atragantó de rabia. «¿Qué estás diciendo?» Barragán lo miró fijamente. «Estoy diciendo que no te metas en lo que no entiendes, Julián. No hoy». Pero Julián no era de los que sabían cuándo callar. «¿Ese papel es más importante que la ley?» «Ese papel», interrumpió Santiago, «vale más que todo este pueblo junto. Y tú lo sabes». Valeria temblaba. El aire era tan tenso que se sentía como si fuera a romperse. Santiago la miró por primera vez desde que la compró. Sus ojos eran los mismos que los del niño que le ofrecía flores silvestres bajo el almendro. «Vamos». Ella dudó.
Un paso, luego otro. Pero justo cuando bajaba de la tarima, algo cambió. Un hombre joven apareció corriendo entre la multitud. Tenía la ropa cubierta de polvo y el rostro desencajado. «Santiago, te están buscando. Enviaron hombres desde Santa Rosa». Santiago palideció. El murmullo se reanudó como un río roto. «¿Cuántos?», preguntó. «5, montados, armados hasta los dientes». Barragán retrocedió un paso. «¿Quién los envía?». El mensajero dudó. «El consorcio». Esa palabra cayó como plomo. Santiago cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, era otro hombre. «Entonces no tenemos tiempo». Valeria lo miró con miedo. «¿Qué está pasando?». «Lo sabrás pronto», respondió él. «Pero si vienes conmigo, no habrá vuelta atrás». Ella pensó en su casa, en Tomás, en su bebé, y sin saber por qué, dio otro paso, luego otro, hasta que su mano rozó la de él. «Entonces vámonos», susurró, «porque si ya no tengo nada, quiero al menos tener una elección». Santiago la miró por última vez, y asintió. Pero antes de moverse, un sonido los congeló a ambos, el clic de una escopeta. «No tan rápido», dijo Julián, apuntando directamente al vientre de Valeria, y el silencio volvió, más peligroso que nunca. Julián no temblaba al sostener la escopeta. Era un hombre que había matado antes, tal vez no por necesidad, tal vez solo porque le gustaba ver lo que quedaba después. «Baja el arma, Julián», dijo el sheriff Barragán sin mucha convicción. «¿Y dejar que este bastardo se largue como si nada? ¿Con la mujer? ¿Después de humillarme delante de todo el pueblo?» «Baja el arma», repitió el sheriff, esta vez con más fuerza, pero Julián no lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Valeria, o más bien, en su vientre. «2 pájaros de un tiro», murmuró con una sonrisa torcida. El sonido del percutor al prepararse fue como un zumbido en los oídos de Santiago. «¡No!», gritó Valeria, cubriéndose el abdomen con ambas manos. Santiago se movió sin pensar. Un empujón, un grito, y luego, el disparo. El humo llenó el aire. Por un momento eterno, nadie respiró. El disparo no la había alcanzado. El proyectil destrozó un poste detrás de ellos, haciendo que la tarima crujiera y se inclinara peligrosamente. Santiago había empujado a Valeria al suelo y se había lanzado sobre Julián. Lo desarmó con fuerza inhumana, tirando la escopeta lejos. Ambos rodaron por el polvo, forcejeando. Pero Santiago no luchaba como un campesino, no como un vaquero cualquiera. Sus movimientos eran calculados, precisos, entrenados. Julián recibió 2 golpes rápidos al rostro antes de que pudiera reaccionar. El tercero lo dejó inconsciente. Silencio. El sheriff no se acercó. Solo se acomodó el sombrero. «¿Quieres contarme ahora quién eres de verdad?». Santiago no respondió. Caminó hacia Valeria, la ayudó a levantarse. Sus manos eran firmes, pero temblaban un poco. Ella lo miró, respirando agitadamente. «¿Qué fue eso?». «Una advertencia». «¿De ti?». «De ellos». Se volteó hacia el mensajero. «¿Qué tan lejos están?». «Deben llegar antes del atardecer. Vienen directo. Y no vienen a negociar». Santiago asintió. Luego miró al sheriff. «Voy a llevarme a Valeria, no porque ella me pertenezca, sino porque ya no tiene a dónde ir, y yo sí tengo dónde esconderla». «¿Y crees que puedes protegerla?». «No estoy solo». Barragán suspiró, escupió al suelo y murmuró. «Tampoco yo lo estaría, si estuviera en tu lugar». Valeria sintió una punzada aguda en el costado. El bebé se movía inquieto, no por hambre, por miedo, instinto. Santiago lo notó. «¿Estás bien?». Ella negó con la cabeza. «Está empezando. El dolor». Como si algo se preparara. Él bajó la mirada hacia su vientre. Su expresión cambió. «No podemos quedarnos aquí». «¿A dónde me llevas?». «A un lugar seguro, por ahora». Pero la forma en que lo dijo no sonaba a promesa.
Sonaba a prórroga de una condena. Cabalgaban rápido. Valeria iba detrás de Santiago, su vientre rebotando contra su espalda con cada salto del caballo. El viento le secaba las lágrimas, pero no el miedo. Dejaban atrás un pueblo que ya no era suyo. El polvo se arremolinaba detrás de ellos como si el mismo infierno los persiguiera. ¿Quiénes son esos hombres?, preguntó ella al oído de Santiago. No hombres, una empresa. ¿Una empresa? El consorcio minero de Denver. ¿Y por qué te buscan a ti? Santiago no respondió al principio. Luego dijo, porque mi padre encontró algo que ellos creyeron que podían robar. Valeria sintió que algo se quebraba dentro de ella. ¿La plata? No solo plata. La veta más grande que se ha descubierto en el territorio. Legalmente es mía, pero ellos la han estado explotando como si fuera suya. ¿Y ese papel? Es el reclamo, con fecha, firma, testigos, todo en orden. Pero la ley en el papel no vale mucho contra rifles y dinamita. El caballo giró bruscamente. ¿A dónde vamos? A una cabaña, medio escondida entre álamos y piedras. Allí vive alguien que me debe un favor. ¿Y después? Después, se acaba la suerte. El sol comenzaba a bajar cuando llegaron. Una casa pequeña, de madera vieja, con un corral vacío y un gallinero derrumbado. Una mujer esperaba en el porche. Tenía el cabello recogido con un pañuelo y un rifle apoyado contra la pared. Santiago Mendoza, dijo sin sorpresa. Pensé que te habías muerto. Casi, muchas veces. ¿Y la mujer? Necesita reposo y un lugar donde no la maten esta noche. La mujer observó a Valeria. Sus ojos no eran cálidos, pero tampoco crueles. Pasa, yo me encargo de ella. Gracias, Sara. Esa noche, Valeria no durmió. Cada sombra era un jinete. Cada sonido, un disparo que no se había disparado aún. ¿Y Santiago? Santiago no dormía tampoco. Se sentó toda la noche en la entrada, con el rifle cargado sobre las piernas y los ojos puestos en la línea negra del horizonte, donde eventualmente los caballos vendrían. Y cuando vinieran, no vendrían por justicia, vendrían por algo que no les pertenecía, y no se irían con las manos vacías. El alba no trajo luz, trajo movimiento. Sara fue la primera en notarlo, una vibración leve en la tierra, como si el suelo mismo se revolviera incómodo. Valeria, que apenas había dormido entre contracciones tímidas y visiones de hombres con manos sucias, abrió los ojos con el mismo presentimiento. El aire olía distinto, como cobre caliente, como metal antes del disparo. Santiago ya estaba de pie, su rifle en las manos, la chaqueta puesta. Miraba al este. «Vienen», dijo sin emoción. «¿Cuántos?», preguntó Sara. 5 jinetes. 2 más a pie, entre los árboles, posiblemente un francotirador. ¿Cómo lo sabes? Porque así habría organizado yo la emboscada. No hubo tiempo para hablar más. Un disparo silbó por encima del gallinero. Sara se tiró al suelo de inmediato, arrastrándose hacia la trampa de fusiles que escondía bajo la mesa de su cocina. Santiago no se inmutó. Apuntó, respiró, disparó. El hombre oculto en los matorrales cayó sin emitir sonido. Un disparo, un muerto. Pero el resto ya se movía. Los jinetes se abrieron en abanico, tratando de rodear la casa. Disparaban para distraer. Pero no todos querían matar. Al menos no aún. Querían algo. «¡Santiago Mendoza!», gritó una voz masculina desde los árboles. «¡Entréganos el reclamo! Sabemos que lo tienes». Santiago no respondió. Valeria, detrás de una pared de adobe, respiraba con dificultad. El miedo se había convertido en dolor físico. El bebé pateaba con fuerza. «No puedo respirar bien», jadeó. Sara se acercó arrastrándose. «Te vas a quedar conmigo. Aquí. Respira conmigo. Como si fueras a parir en un granero. ¿Me oíste?». Valeria asintió con la cabeza, tragando aire. Santiago miró hacia la colina. Allí,
Al borde del bosque, entre los pinos, un hombre de abrigo largo y sombrero negro lo observaba. No disparaba, solo miraba, y Santiago lo reconoció. Braulio Ortega. El nombre salió como una maldición, uno que traía sangre con solo ser pronunciado. ¿Lo conoces?, preguntó Sara desde su escondite. Era de los nuestros. En otro tiempo, antes de que vendiera su alma. ¿Y ahora? Ahora cobra para quitarle el alma a otros. El fuego comenzó. No una lluvia de balas, no aún. Primero, quemaron el corral, después el cobertizo. Fuego controlado, para presionar, para encerrar. «¡Sal de ahí, Mendoza!», gritó Braulio con voz firme. «Si entregas el papel, te dejamos vivir, a ti y a la mujer». Santiago salió por la puerta trasera, sin levantar las manos, solo con el papel, bien doblado, en la palma. «¿Esto quieres?». «Eso quiero». «Entonces ven por él». Braulio sonrió. Era un depredador con paciencia. «Sabes que no necesito hacerlo. Tengo hombres, fuego, tiempo. Y yo tengo algo que tú no». «¿Y qué sería eso?». «Justicia». Santiago arrojó el papel al fuego del cobertizo. Braulio gritó. Un disparo estalló, pero era tarde. El papel ardía en segundos, devorado por las llamas que él mismo había encendido. La reacción fue inmediata. 2 de los hombres de Braulio se abalanzaron hacia él. Santiago disparó. Uno cayó. El otro retrocedió herido. El caos estalló. Balas, gritos, cristales rotos. Dentro de la casa, Valeria sintió un dolor agudo recorrerle la espalda. «Sara, está comenzando». «¿Estás segura?». «Sí, lo sé. El bebé. Viene ahora». Sara no vaciló. «Al suelo. Ya». Afuera, Santiago se protegía tras el pozo. Tenía sangre en el hombro, pero seguía disparando. El cielo se ennegrecía de humo. Las gallinas corrían en círculos. El aire sabía a miedo viejo. Braulio no disparaba, solo caminaba. Como si todo lo demás fuera ruido. «Perdiste tu oportunidad, Santiago», gritó. «Pudiste haber sido rico, pudiste haberlo vendido como los demás. Mi padre murió por esa mina. Y el mío murió cavándola». Braulio levantó su rifle. Santiago lo vio venir, pero no se movió. No lo necesitó. El disparo vino desde la casa. Sara, con las manos ensangrentadas por ayudar a parir, había agarrado su viejo Winchester y lo había disparado desde la ventana. Braulio cayó de rodillas, la sangre manándole del estómago. «No», murmuró. «No puede ser». Santiago se acercó, con pasos firmes. «Así termina», dijo. Braulio sonrió, incluso mientras la vida se le escapaba. «¿Tú crees que esto termina aquí?». «No». «Entonces sabes que estás muerto». «Tal vez, pero ella no». Y en ese momento, desde dentro de la casa, un llanto agudo se elevó. Una vida nueva. Un grito que no venía de la muerte, sino de la esperanza. Santiago se dio vuelta, corriendo hacia la casa. Entró justo cuando Valeria, empapada en sudor, sostenía un pequeño cuerpo contra su pecho. Sara la miraba con ojos rojos de emoción. «Es una niña», susurró. Santiago se arrodilló, tocando suavemente la manita diminuta. «¿Están bien?». Valeria asintió entre lágrimas. «Estamos vivos, por ahora». Y ambos sabían que esa era la única victoria posible, en ese lugar donde la plata ardía, y la sangre también. Santiago la miraba como si no pudiera creer que estuviera viva. Valeria, acostada en la cama improvisada, con el cabello pegado al rostro, sostenía a la niña con una ternura salvaje, como si el mundo pudiera romperla en cualquier momento, y ella no lo permitiría. La criatura era pequeña, sí, pero sus pulmones eran firmes. Su llanto había hecho callar hasta a los cuervos del bosque, y eso, en ese lugar, significaba poder. «¿Cómo se va a llamar?», preguntó Sara,
limpiando sus manos con un trapo empapado en sangre. Valeria no dudó. Esperanza. Santiago cerró los ojos, no por debilidad, sino porque había algo que dolía demasiado en ese nombre. Hermoso nombre, dijo Sara, sonriendo por primera vez en años. Pero ahora hay que pensar qué sigue, porque esto no se ha terminado. Enterraron los cuerpos al amanecer. Rápido, sin cruces. Sara ayudó con una pala. No hizo preguntas. ¿Y los demás? Preguntó. ¿El consorcio? ¿Los que vienen después? Santiago no respondió de inmediato. Apoyó la pala contra el tronco de un árbol. No los vamos a esperar. ¿Y vas a correr? ¿Con un bebé recién nacido y una mujer que apenas puede caminar? No vamos a correr. Vamos a desaparecer. Sara levantó una ceja. ¿Y eso cómo se hace? Con papeles falsos, con nombres nuevos, con aliados que aún me deben favores en Santa Fe y El Paso. Sara lo miró con detenimiento. ¿Quién diablos eres tú, Santiago Mendoza? Él no respondió, porque ni él lo tenía claro ya. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los álamos, Valeria habló con él por fin. Habían compartido sangre, fuego y muerte, pero no habían compartido verdades. No entiendo por qué volviste, dijo con voz baja, mientras la niña dormía entre ellos, envuelta en una manta vieja. Volví por ti. No es suficiente. Santiago respiró hondo. Cuando me fui, tenía 14 años. Vi cómo arruinaban a mi padre. Vi cómo lo obligaban a firmar papeles que no entendía. Lo vi beber veneno hasta que dejó de levantarse. Yo no podía salvarlo, pero sí podía sobrevivir. ¿Y qué hiciste? Cavé zanjas, transporté armas. Vendí rutas de contrabando a hombres que ni siquiera hablaban mi idioma. Aprendí a esconder dinero en las costuras del saco. Aprendí a no llorar cuando te apuntaban con un cuchillo y te preguntaban a quién amabas más. Valeria lo miraba en silencio, no por juicio, por respeto. Cuando descubrí que mi padre había registrado el reclamo antes de morir, no volví por venganza, volví para cerrar el círculo, y te encontré a ti, subastada como si fueras una cabra enferma. Sus ojos se endurecieron. No podía permitirlo. ¿Y ahora qué somos? Una familia, si tú quieres. Valeria no respondió, no aún, pero tomó su mano, y eso, por ahora, era suficiente. 2 noches después, la tragedia volvió a tocar la puerta, esta vez con sigilo. Santiago había salido al bosque para buscar un caballo más resistente. No tardaría. Sara dormía en la silla junto a la cuna. Valeria, apenas recuperada, se levantó a calmar a la bebé, y entonces lo escuchó. Un paso suave sobre la madera del porche. Alguien abrió la puerta sin hacer ruido. Valeria giró, el corazón en la garganta. Era un niño. No tendría más de 12 años. Vestía como un granjero, pero sus ojos eran de alguien que ya había matado. Y en la mano llevaba un sobre. ¿Quién eres?, susurró ella. El niño no respondió. Solo dejó el sobre la mesa. Esto es para él, dijo. ¿Quién lo envía? El consorcio. Antes de que pudiera detenerlo, el niño ya había desaparecido entre los árboles. Valeria cerró la puerta con prisa, temblando. Abrió el sobre. Dentro, una foto en blanco y negro. El rostro de Santiago, más joven, en una celda, con un número colgado del cuello, y debajo, una sola frase escrita con tinta roja. Él también ha sido vendido. Cuando Santiago regresó, la encontró sentada en la mesa, la foto en la mano. Sus ojos ya no eran los mismos. ¿Qué es esto? Él se quedó quieto. No hizo teatro. No negó nada. Lo que fui. ¿Y qué fuiste? Un traidor. Un ladrón. Un asesino por encargo. Durante un tiempo. Antes de tener algo que perder. Valeria tragó saliva. ¿Y ahora? Ahora solo quiero que vivas. Que viva ella. ¿Y qué vas a hacer?
Santiago levantó la mirada. El fuego de la chimenea bailaba en sus pupilas. Lo que tenga que hacer, aunque tenga que morir por ello. Y en ese instante, Valeria supo que ya no era solo una viuda rescatada. Era la madre de una niña marcada, la esposa de un hombre perseguido, y la única persona capaz de detener una guerra que aún no había comenzado. La foto seguía sobre la mesa, como una herida abierta. Valeria no había dormido, ni ella ni la niña. Santiago había intentado explicarse, pero las palabras no sanan cuando llegan tarde. Él caminaba de un lado al otro de la cabaña, un hombre sin techo ni piso, como si el pasado fuera lodo que se le pegaba en las botas y no podía sacudirse. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó ella, en voz baja. «Porque pensé que si lo enterraba suficiente tiempo, no tendría que verlo reflejado en tus ojos». Valeria acariciaba la cabeza de su hija con movimientos suaves. No había rabia en ella. Había otra cosa, algo peor, duda. «¿Ese niño que me traía flores, ya no existe?». Santiago se quedó en silencio. «No lo sé». Sara entró con leña bajo el brazo. Su rostro estaba tenso. En su mano traía un periódico arrugado. «Esto llegó esta mañana», dijo, lanzándolo sobre la mesa. «De Santa Fe». Alguien lo dejó en la cerca, sin decir palabra. Santiago lo tomó. Lo leyó en silencio. Valeria observaba su rostro. Vio cómo el color se le iba de la piel. «¿Qué dice?». Él no respondió. Sara se adelantó, impaciente. «Dice que el consorcio ya no está mandando mercenarios, está enviando abogados, con órdenes de embargo. Van a reclamar la mina. Y a ti, Santiago». «¿Legalmente?». «Legalmente, por ahora. Pero si no te encuentran, ya sabemos qué harán». Valeria sintió una presión en el pecho. «¿Y si te entregas?». «No funcionará. No quieren justicia. Quieren ejemplo. Quieren mostrar que nadie les quita lo que creen suyo». «¿Y qué vas a hacer?». Santiago levantó la mirada, y ahí estaba otra vez, la versión de él que Valeria no conocía, la de la celda, la de los ojos muertos. «Voy a ir donde empezó todo». Sara lo entendió al instante. «¿El rancho?». «Sí. Bajo la casa aún hay cajas, pruebas, documentos, copias del reclamo, firmadas y selladas por los antiguos notarios del territorio». «¿Y por qué nunca volviste?». Santiago se sentó, cansado. «Porque ese lugar me enterró una vez. No pensé que pudiera volver sin quedarme muerto allí». Valeria miró a su hija dormir, la respiración leve, la calma inocente. «Si vas, no vayas solo», dijo sin mirarlo. «No puedo llevarlas. No hablo de nosotras, hablo de gente, alguien que te cubra, que vigile la salida, que te entierre si no regresas». Santiago frunció el ceño. «¿Estás dándome permiso para morir?». «Te estoy dando permiso para terminar esto, o no volver». La frase lo sacudió, porque ya no era una súplica, era un límite. Esa misma noche, Santiago cabalgó hacia el rancho que lo vio nacer. Lo acompañaban dos hombres de confianza de Sara: Jacinto, un curtido exmiliciano que hablaba poco y disparaba bien, y Raúl, un joven mestizo con ojos de fuego y pasado desconocido. La luna los guiaba entre los campos quemados por sequías antiguas. La tierra parecía recordar cada paso. El rancho Mendoza no era más que una ruina. El techo había colapsado. Las paredes eran costillas de madera podrida, pero el sótano aún existía. «Aquí está», murmuró Santiago, apartando tablas podridas y hojarasca. «Mi padre lo escondió bajo el suelo de la despensa». Jacinto vigilaba la entrada. Raúl se adentró en las sombras, con una lámpara temblorosa. Santiago levantó una losa de piedra. Debajo, un baúl de hierro oxidado. Lo abrió. Documentos, sellos notariales, escrituras y, al fondo, una carta, manuscrita, con tinta corrida por el tiempo. «Hijo mío, si estás leyendo esto, es porque no me escuchaste.
porque regresaste, y si regresaste, es porque aún crees que algo puede salvarse. Perdóname por lo que no pude darte, pero recuerda esto. La tierra no es riqueza, lo eres tú, lo son tus decisiones. Cuida tu nombre más que tu mina, porque un hombre sin nombre es solo sombra. Santiago cerró los ojos. Las palabras le perforaban el pecho. Raúl silbó desde la puerta. ¡Movimiento en el este! Jacinto se tensó. ¿Quién? Caballos. 4. Tal vez 5. Santiago guardó los papeles en una bolsa de cuero y se puso de pie. Ya no buscan plata, me buscan a mí. ¿Y qué hacemos? Santiago miró el cielo. Los alejamos. ¿Y tú? Yo me quedo. Jacinto y Raúl dudaron. ¿Solo? Sí. Raúl lo miró con respeto. Entonces que tu sombra no te devore, patrón. Y se fueron, dejándolo solo, con la luna, con su historia, con sus pecados. A kilómetros de allí, Valeria no podía dormir. Algo le dolía, no físicamente, algo más profundo, como si la historia se estuviera escribiendo sin ella. Como si estuviera a punto de perder algo que apenas comenzaba a tener. Miró a su hija. Esperanza. El nombre le dolía como un cuchillo, porque a veces la esperanza también es una mentira. La madrugada llegó sin promesa de sol. Santiago estaba arrodillado en medio del sótano, los documentos protegidos en su bolsa de cuero, el rifle recargado contra la pared rota. Afuera, el silencio era tan tenso que parecía gritar. Los cascos llegaron como lo habían predicho. 4 hombres, tal vez 5. No hablaban, solo rodeaban la casa quemada como lobos que ya olieron la sangre. Uno de ellos rompió el silencio. Santiago Mendoza, no tienes a dónde correr. Él se puso de pie. No estoy corriendo. Tampoco sobrevivirás, respondió la voz. Era Braulio, pero no Braulio en carne, otra voz con el mismo veneno, otro ejecutor del consorcio. ¿Cómo supieron que estaba aquí? Nosotros te dejamos llegar. Eso lo golpeó como una verdad. No habían perseguido, habían guiado. Santiago apretó la mandíbula. Comprendió que el juego siempre había sido más grande de lo que creyó controlar. ¿Y qué quieren ahora?, preguntó. Queremos el reclamo, o tu cadáver. Preferimos lo segundo. Es más barato. Santiago se rió, pero era una risa hueca. ¿El papel ya no existe? Tú sí. Dispararon primero. La bala cruzó la entrada derruida, silbando como un insecto letal. Santiago se agachó, rodando hacia el costado del sótano, disparando hacia la sombra del pórtico. Un grito. Un cuerpo cayó. Santiago no celebró. Quedaban más. En la casa de Sara, Valeria sintió un golpe seco en el pecho. No físico, algo visceral, una premonición. ¿Qué pasa?, preguntó Sara dejando el cuchillo con el que picaba pan viejo. Él está en peligro. Lo ha estado desde que volvió. No, ahora es distinto. Lo sé. Valeria se levantó. Le temblaban las piernas, pero su voluntad estaba hecha de algo nuevo. Dame el caballo. Sara parpadeó. Estás loca. Tienes puntos. Apenas puedes caminar. Dame el caballo. ¿Y la niña? Valeria la miró. No como madre, como loba. Te la dejo a ti. Si yo no vuelvo, enséñale quién fue su padre y por qué peleó. Sara la sostuvo un instante. Luego asintió. Hay un Winchester bajo la cama. No lo dispares si no piensas matar. Valeria se fue sin mirar atrás. Santiago había matado a 3, pero el cuarto era distinto, lento, preciso, silencioso. No disparaba sin ver, y lo estaba cercando. Santiago sabía que si se quedaba donde estaba, sería cazado como un zorro. Así que hizo lo impensable. Subió al piso derrumbado, sabiendo que era una trampa. El asesino estaba allí, esperando. Y lo reconoció, no por su rostro, por la forma en que cargaba el arma, por cómo respiraba.
¿Tú también fuiste uno de los míos?, preguntó Santiago, empapado en sudor y sangre. El hombre asintió. Tú me entrenaste en Durango, ¿lo recuerdas? No, yo sí, disparó. Santiago cayó hacia atrás, el proyectil rozándole el costado. Dolor, pero no mortal. No vine por plata, Santiago. Vine por perdón. Eso lo detuvo. El hombre bajó el arma. Quería ver si merecías vivir. Santiago, jadeando, lo miró. ¿Y? Aún no lo sé. Y se fue, sin decir más. Valeria llegó cuando el sol apenas comenzaba a teñir las nubes de púrpura. El rancho ardía, no por fuego, por historia. Santiago estaba en la entrada, con la camisa rota, las manos sangrando. ¿Qué haces aquí?, susurró él. No podía dejarte morir solo. ¿Y si ya estoy muerto? Entonces vine a enterrarte con mi propia voz. Ella bajó del caballo. Se acercó. Le tocó el rostro. Encontré tu verdad, Santiago Mendoza, y aún así vine. Él no entendía. ¿Por qué? Porque esa niña que duerme bajo mi nombre merece saber que su padre no huyó, que eligió quedarse, que eligió luchar. Santiago cerró los ojos, y por primera vez lloró, no por dolor, por redención. Esa noche, bajo las estrellas, mientras se curaban las heridas y el viento barría las cenizas de una historia podrida, Valeria le dijo algo que él nunca olvidaría. Ningún hombre puede borrar su pasado, pero algunos pueden escribir su final. Y él la creyó, porque por primera vez no era sombra, era padre, era esposo, era un hombre con nombre. 3 días después del tiroteo en el rancho Mendoza, la noticia ya corría como pólvora mojada. Forastero buscado por robo de tierras enfrenta a cazarrecompensas armados en propiedad abandonada. Mujer desconocida lo acompaña. Sospechan de conexión con antiguos grupos de exmilitares rebeldes. Los periódicos no hablaban de Valeria, ni de Esperanza, ni de la verdad, solo del escándalo y del precio de la plata. En la casa de Sara, Valeria amamantaba a su hija en silencio. La cabaña olía a humo, tierra húmeda y leche. Santiago entró con barro hasta las rodillas y los ojos manchados de días sin dormir. Traía una carta arrugada. Viene del juzgado de Santa Fe. Valeria lo miró, con calma contenida. ¿Y? Citan a declarar sobre la validez del reclamo minero. Me exigen presentarme o perderlo todo por abandono. ¿Y qué pasa si vas? Que no vuelvo. Valeria guardó silencio un momento. ¿Y si no vas? La mina pasa al consorcio, legalmente, y esta vez no podré hacer nada. Ella acarició la mejilla de la niña. Entonces ve. Santiago parpadeó. ¿Así de fácil? No, así de necesario. 2 días después, Santiago estaba en Santa Fe, acompañado por un viejo abogado tuerto que le debía un favor desde una noche en Culiacán. El tribunal estaba frío. El juez, aún más. Señor Mendoza, empezó el juez, lo que usted presenta son documentos firmados por notarios ya muertos, con copias sin autenticación actual. La ley es clara. Santiago no parpadeó. La ley es clara cuando le conviene a los que mandan. El fiscal contratado por el consorcio se levantó. Ese hombre no tiene derecho sobre la mina. Su padre firmó un acuerdo con nuestra empresa, y aunque no existan copias, tenemos testigos que confirman la cesión. ¿Testigos pagados con la misma plata que están robando?, replicó Santiago. El juez golpeó la mesa. ¡Silencio! Esta no es una cantina, señor Mendoza. Pero Santiago no se calló. Mi padre murió por no saber leer los contratos que le pusieron. Yo he aprendido, y no voy a morirme sin enseñarle a mi hija que hay cosas que no se venden. Silencio. El juez lo observó. ¿Tiene usted hijos, señor Mendoza? Santiago asintió. Una. Se llama Esperanza. ¿Y cree que vale la pena arriesgarlo todo por ella?
Santiago apretó los puños. Es lo único por lo que vale la pena arriesgarlo todo. Al salir del juzgado, no lo esperaba la prensa, ni una caravana. Lo esperaba un sobre, sin remitente. Lo abrió. Dentro, una fotografía de Valeria cargando a la niña en el porche de Sara. Y una nota escrita con la misma tinta roja de antes. Ellas también tienen un precio. Santiago se quedó quieto. Sintió cómo el suelo volvía a desaparecer bajo sus pies. Esa noche, Valeria no pudo dormir. La ventana estaba abierta. El aire entraba tibio. Pero había algo más. Instinto. Se levantó. Fue al cuarto de la niña. Y ahí estaba. Un hombre. De negro. Silencioso. Con una pistola apuntando hacia la cuna. Ella gritó. Él giró. Sara irrumpió con el rifle. Disparó. La bala atravesó la espalda del intruso. Cayó de rodillas. Otro disparo. Cayó de lado. Valeria se lanzó sobre la cuna. La niña lloraba. Estaba viva. «¡Estamos bien!», gritó. «¡Estamos bien!». Pero no lo estaban, porque en el bolsillo del intruso había otro sobre, y dentro una orden judicial, falsa, firmada por el juez de Santa Fe, autorizando la retención temporal de Esperanza Mendoza, por riesgo de exposición a ambientes criminales. Valeria cayó de rodillas. Ya no los atacaban con balas. Ahora lo harían con firmas. Esa misma madrugada, Santiago volvió a caballo, con la ropa hecha jirones y las manos sangrando. Había cruzado 70 kilómetros sin parar. Cuando vio a Valeria abrazada a la niña bajo el cielo aún oscuro, supo que el tiempo se había terminado. «Lo intentaron», dijo ella. «¿Ella está bien?». Valeria asintió. «Apenas». «Pero vienen más». Sara entregó una pequeña caja de madera. «Es hora». Santiago la abrió. Dentro, un documento. Original. Sellado. El reclamo verdadero. No una copia. Valeria lo miró, atónita. «¿Por qué no lo diste en el tribunal?». «Porque no quería que se convirtiera en moneda». Ella lo entendió. Porque esa hoja valía más que la mina. Valía su historia y su futuro. Esa noche, mientras los perros ladraban a lo lejos y el silencio se estiraba como una cuerda a punto de romperse, Santiago dijo: «Nos van a venir a buscar. No como antes. Esta vez vendrán con todo». «¿Y qué haremos?». «No vamos a correr». Valeria lo miró. «Entonces pelea. Pero esta vez, no por tu padre, no por la mina». «Entonces, ¿por qué?». Ella se acercó. Le puso a la niña en los brazos. «Por el apellido que llevará en la frente». Y Santiago la abrazó, porque por primera vez en su vida no tenía miedo de pelear por algo que no podía medir en plata. El sol no había salido cuando los primeros vehículos llegaron al camino de tierra que conducía a la cabaña de Sara. No eran jinetes esta vez, eran camionetas negras, con placas del gobierno, con antenas largas y vidrios polarizados. En el parabrisas del primero brillaba una orden oficial. «Operativo de Intervención Federal», leyó Sara desde la ventana. «Por presunta falsificación de documentos, posesión ilegal de propiedad y riesgo infantil». Valeria no dijo nada, solo abrazó a su hija. Santiago ya tenía la escopeta en la mano. No apuntaba aún, pero su respiración era la de alguien que ya eligió no retroceder. «Esto no es una redada», dijo. «Es un mensaje. ¿Qué van a bien hacer? ¿Quitarnos a la niña?», preguntó Valeria, con voz quebrada. «Van a intentarlo». El hombre que bajó de la camioneta no vestía uniforme. Llevaba traje gris, corbata ajustada, gafas de sol. Un fiscal enviado desde Denver, no para negociar, para firmar la muerte con papeles. «Santiago Mendoza», dijo, sacando una carpeta. «Tiene una hora para entregar la documentación minera y presentarse voluntariamente ante las autoridades. De lo contrario, este lugar será intervenido, y la menor será retirada de custodia». Valeria casi gritó. Pero no lo hizo,
porque Esperanza, en sus brazos, dormía, como si no supiera que el mundo la quería convertir en propiedad. Santiago avanzó unos pasos. «Tengo algo que quiero mostrarles». El fiscal levantó una ceja. «¿Una confesión? ¿Una verdad?» Santiago sacó la caja de madera. Sara, Valeria y los hombres armados que aún quedaban en las colinas observaron en silencio. El fiscal tomó el documento. Lo leyó. Su rostro cambió lentamente, no a sorpresa, a nerviosismo. «¿Dónde obtuvo esto?» «Mi padre lo guardó antes de morir. El notario que firmó también era su amigo. Lo validó antes de ser asesinado». «¿Y por qué no lo presentó antes?» «Porque esperaba que la ley hiciera su parte sin tener que humillar a los muertos». El fiscal cerró el documento. Lo apretó como si quemara. «Esto necesita validación oficial. No basta con su palabra. Entonces vamos a la corte, ahora, con la prensa, con los notarios que aún quedan, con cada minero que vio al consorcio extraer plata ilegal durante 2 años». El fiscal no dijo nada, solo sudaba, y Santiago se dio cuenta. «¿Sabe qué es esto, verdad?» «Sí», admitió el hombre, bajando ligeramente las gafas. «Es el final del consorcio. O el suyo». En el techo de la casa, Jacinto ya estaba en posición con el rifle. Raúl cubría el flanco izquierdo. Sara, dentro, tenía una granada vieja de la guerra con la mecha casi oxidada, pero nadie quería disparar. Porque lo que estaba ocurriendo era otra clase de guerra. Media hora después, llegó un helicóptero, no del consorcio, del Tribunal Federal, y de él bajó una jueza, anciana, con la espalda recta, con los ojos limpios. «¿Quién es Santiago Mendoza?», preguntó. «Soy yo». «¿Y la mujer?» «Mi esposa, Valeria Cárdenas». «¿Y la niña?» «Nuestra hija, Esperanza». La jueza pidió ver el documento. Lo revisó, página por página, en silencio. Finalmente, habló. «Este reclamo es legítimo, original. Precede a toda operación del consorcio por al menos 3 años». El fiscal palideció. «Pero hay firmas auténticas, fechadas antes de cualquier cesión». La jueza levantó la cabeza. «Señor Mendoza, ¿está dispuesto a formalizar su denuncia contra el consorcio por usurpación, explotación ilegal y tentativa de asesinato?» Santiago miró a Valeria. Ella asintió. «Sí, estoy listo». «Entonces, por ley, esta tierra, esta mina y esta niña ya no son parte de la propiedad de nadie. Son suyas». El fiscal se retiró sin mirar atrás. Los hombres del consorcio desaparecieron como cucarachas bajo luz, y por primera vez el silencio fue de alivio, no de amenaza. Esa noche, frente al fuego, Valeria dijo algo que él no olvidaría nunca. «Te dije que pelearas por el apellido de tu hija». Santiago asintió. «Y lo hice». «¿Y ahora?» Él la miró, la tomó de la mano, y por primera vez en su vida no tuvo miedo de decirlo. «Ahora quiero vivir, no solo sobrevivir», y lo dijo con el corazón limpio. Como si el fuego hubiera quemado todo, menos lo que realmente importaba. Pasaron 3 meses desde aquel día. La nieve aún no llegaba, pero las montañas ya olían a invierno. El pueblo, antes gobernado por miedo y favores, ahora se movía con otra clase de rumor, uno más difícil de controlar, la verdad. Santiago caminaba por la mina con pasos lentos. Ya no vestía como forastero, tampoco como patrón. Llevaba la ropa de un hombre que quiere trabajar con las manos, porque necesita tocar la tierra que casi le fue robada. La mina había sido cerrada temporalmente, no por falta de plata, sino por exceso de dignidad. «No extraeremos nada», dijo él, «hasta que cada minero esté registrado, asegurado, y sepa cuánto vale su trabajo». Los periodistas no lo entendieron, los banqueros lo despreciaron, pero los hombres de manos partidas lo siguieron, y eso bastaba. Valeria abrió una pequeña escuela improvisada en lo que antes era el almacén del consorcio.
Las pizarras aún olían a tiza húmeda. Las ventanas tenían parches de vidrio nuevo. En el centro de todo, la cuna de esperanza. «No quiero que mi hija aprenda a contar dinero», decía ella. «Quiero que aprenda a contar historias». Y así lo hizo. Contaban cuentos a los niños, cuentos de tierras que se defendían, de madres que no bajaban la mirada, de padres que no huían. Una tarde llegó una carta. Del mismo juez que quiso silenciarlos. No pedía perdón. Solo decía: «Hay leyes que nacen muertas. Ustedes las revivieron con sangre. Que no se les olvide jamás que eso también es justicia». Santiago quemó la carta en la chimenea y miró el fuego con una tristeza dulce. Una madrugada, Valeria encontró a Santiago sentado en el porche, con la niña dormida sobre el pecho. «¿No puedes dormir?», susurró ella. «No quiero dormir, no quiero perderme esto». Ella se sentó a su lado. ¿El qué? El sonido. Este silencio. El respirar de ella. El tuyo. El mío. Todo lo que pensé que nunca tendría. Valeria lo miró. Su perfil recortado por el resplandor del fuego. ¿Aún tienes miedo? Sí. ¿De qué? De no ser digno de ella. De ti. Ella apoyó su cabeza en su hombro. Entonces lo eres, porque los hombres verdaderos son los que dudan de sí, pero siguen de pie. Él cerró los ojos. Quiero que sepa quiénes fuimos, pero no quiero que cargue nuestras heridas. No lo hará, dijo ella. Cargará nuestro nombre. Pero lo llevará más lejos que nosotros. Y en ese momento, Santiago sintió que por primera vez la historia no era una cadena, sino una semilla. Años después, los libros de historia no hablarían de la batalla por la mina Mendoza. No habría estatuas, ni placas de bronce. Pero en el nuevo registro territorial aparecería una línea sencilla. Propiedad, Esperanza Mendoza Cárdenas. Heredera legal de tierras protegidas. Registro de nacimiento, hija de sobrevivientes. Y eso bastaba, porque a veces el mayor legado no es el oro, ni la tierra, ni los nombres en piedra. A veces el mayor legado es una niña que duerme en paz, y un padre que al fin pudo mirar al pasado, y no apartar la mirada.